Bueno, muy buenos días, Magíster Yadir Katibaucar. Eh, este es el video de mi defensa del trabajo autónomo unidad 3. Vamos a hablar acerca de las habilidades orales y oratorias de declamación. El trabajo así que tenemos que realizar es la elaboración de un tríptico, la asignatura de expresión oral y escrita. Eh, Vamos a hablar acerca de las habilidades orales y oratorias de declamación. La comunicación es la habilidad de elaborar y enviar información y recibirla a través de la palabra hablada. En este es una habilidad no solamente de las personas que hablan consultorías, sino también esto es en el entorno a la vida cotidiana de nosotros como estudiantes, como futuros educadores también. Es la capacidad que nosotros tenemos de explicar o de llegar a a nuestros oyentes de manera clara y que sea acertativa, promoviendo acuerdos y resolviendo las diferencias. En este caso, en la comunicación oral, hay dos componentes muy importantes que resaltar. Por ejemplo, para yo llegar a mi audiencia, tengo los dos componentes que es el mensaje verbal, lo que yo estoy transmitiendo verbalmente, y también la comunicación no verbal. Esto hace referencia a la comunicación no verbal, a los gestos que nosotros hacemos con la boca, con la boca, perdón, la postura a la que nosotros nos sentamos o estamos parados en el escenario. También hace referencia a las modulaciones o los movimientos de las manos, modulación de nuestra boca, la manera como nosotros vemos a nuestra audiencia, sea con gestos, ya lo he mencionado antes. Otra manera, por ejemplo, existen habilidades cruciales en la disciplina de todo este contexto del aprendizaje, que es la conversación, el diálogo que empleamos o la manera que nos expresamos con nuestro público, haciéndole preguntas o yo estoy dando una cátedra y cualquier estudiante, cualquier persona puede hacerme una pregunta, puede intervenir, interrumpirme, se podría decir, y hacerme una pregunta referente al tema que se está debatiendo en ese instante. También es importante no solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos, porque podemos nosotros hablar y hablar y hablar y redundar sobre el tema, pero o sea, como lo decimos, es tratar de llegar a la audiencia para que nuestra audiencia pueda comprender lo que nosotros decimos. No obstante, también cabe recalcar que aproximadamente es un 30% de lo que nosotros hablamos a nuestro público, nuestro oyente de manera verbal, es un 30% así que lo capta, y mientras que la comunicación no verbal también representa el otro 70%, las modulaciones, posturas, cómo nosotros hacemos llegar a nuestro público con gestos, que sería el otro 70%. Por otra parte, todo lo que contextualiza la postura corporal, como ya lo he manifestado, la forma en que nosotros miramos al público y todo ello. Podemos dejar de hablar, pero no podemos dejar de comunicar, ya que el lenguaje no verbal seguirá comunicándole a nuestro público con los gestos que hacemos en nuestra boca. En ese caso, resaltar también las partes de la comunicación no verbal, que es la gestualidad, ya lo he mencionado, las risas, el movimiento de las manos y brazos, sonidos, sonidos guturales, el tono de la voz, entre otros rasgos. Partes de la comunicación no verbal sería el mensaje que yo deseo transmitir a mi público, también el código y el canal en la manera que yo me desenvuelvo con mi audiencia. No solamente, por ejemplo, centrarme en la cátedra que voy a dar, en cualquier tema, también tomando algunos ejemplos, eso sería como código, o sea, unos ejemplos aparte, haciendo referencia a lo que estoy manifestando, hablando para que mi público pueda
pueda captar en sí lo que yo quiero llegar a decir, hacerle entender eso. También la redundancia, repetir lo mismo, a veces al público en sí le cansa, entonces no es lo que le cansa al público. Por ejemplo, como ya lo he mencionado, la comunicación verbal es la habilidad de elaborar y enviar y recibir información. También nos relacionamos, promover acuerdos y resolver diferencias. En este apartado, que es el mensaje verbal, eh, parte de la comunicación verbal, como ya lo mencioné anteriormente, aquí también he puesto, por ejemplo, un video de cómo ser elegante al hablar, para llegar más a mi audiencia con una comunicación, como una comunicación verbal directa, evitar utilizar jerga, mucho, hablar un poco más tecnificadamente, dependiendo al público al que me voy a dirigir, conocer mi audiencia. Si voy a hablarle a los estudiantes, en este caso sería una expresión un poco técnica y no tanto utilizando la jerga. Por ejemplo, si le voy a hablar digamos, un grupo de personas de campo que son agricultores y todo, no tienen un nivel más alto de educación, entonces sí se podría utilizar un poco de jerga para poderles hacer llegar, ya no utilizando mucho tecnicismo, sino hacerle llegar, por ejemplo, algunas palabras que nosotros, como tenemos un poco más de preparación, podemos comprenderla con otras personas que tienen preparación. Entonces, expresar las opiniones de manera clara, dependiendo al público al que me voy a dirigir. Exactamente, entonces aquí expresamos las opiniones de manera clara, ah, siendo bastante directos, no ir con mucho rodeo también puede ayudar un poco. También tenemos que, dependiendo de la audiencia, otra vez redondo en lo mismo, es evitar los sarcasmos y pedir las cosas educadamente, utilizando, por favor, tal vez me podría volver a repetir cierta parte que no comprendí, o muchas gracias por haberme dado cierta aclaración, todo educadamente. Entonces, esto ayuda bastante. Otra parte es la manera en la que nosotros nos vestimos. No, no quiere decir que vayamos a expresarnos de una manera correcta. Por ejemplo, si yo necesito, eh, me dicen, hablemos 10 minutos del tema, entonces yo o necesitaría 2 horas para preparar esa parte del tema, porque se necesita bastante tiempo para sacar algo, un material completo, pero que yo lo vaya a hablar en 10 minutos. Si me dicen, hablemos 2 horas de tal material, entonces yo necesito 10 minutos. Cojo unos apuntes, escribo algunas pequeñas cosas que necesito y pues empezaría todo. En esta parte del tríptico, pues una imagen que hace referencia también al mensaje verbal, porque le está comunicando el chico a la chica, explicándole un poco de manera verbal. Según Ayala Min, es muy fácil decir al otro lo que está mal. Sin embargo, nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para mejorar. Es una frase de Ayala Min. En otra parte del tríptico he puesto lo que es la comunicación no verbal. También ya lo expliqué un poco. Aquí mensaje no verbal, parte de la comunicación no verbal, gestualidad, componentes de gestos, posturas, risas, sonidos naturales, tono de voz, entre otros rasgos. Según el mensaje de William James, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos podemos cambiar nuestras vidas al cambiar las actitudes mentales. Entonces, si nosotros pasamos mucho tiempo deprimidos, entonces nos va a ir mal, atraemos todo lo que pensamos, lo diría yo. Por ejemplo, la oratoria nos da bastantes beneficios. No es solamente lo que decimos, sino también cómo lo decimos, al punto que la mayoría de los especialistas
En comunicación manifiestan que el mensaje verbal aproximadamente un 30% y no verbal un 70%. Entonces la oratoria es bueno eh, participarlo y practicarlo frecuentemente, participar en oratorias porque esto nos ayuda a bajar, por ejemplo, el temor al público, el pánico escénico. En este caso, tendremos que leer bastante para nosotros empaparnos de la información en la que vamos a dialogarnos, vamos a presentar a nuestra audiencia. En esta parte de aquí no se ve muy bien porque el hecho es bastante pequeñito. Habla de las referencias bibliográficas del material que yo he empleado para hacer este tríptico. Este es el tríptico y aquí está, como siempre nos han manifestado, que pongamos un número de contacto, de correo electrónico y una dirección, por ejemplo, de alguna red social. Eh, esta sería mi participación. Eh, Muchísimas gracias.